esta charla nos apetecía plantearla de una forma un poco diferente, ¿no? Y aprovechando que pues, los teníamos aquí, pensábamos que era igual. Ya esta mañana Víctor ha tenido su conferencia, a Planes lo podremos escuchar esta tarde, ¿no? en su conferencia, y pensábamos que era mejor aprovechar este espacio sobre todo para ponernos a conversar y sobre todo a conversar con vosotros, ¿no? Entonces yo me gustaría que esto fuese como una charla más abierta en la que pudieseis participar, empezar a preguntar, ¿no? y a cuestionar algunas de los fundamentos, ¿no? Sobre todo de los juegos, especialmente de las narrativas, ¿no? En los juegos, que son temas que los dos han tocado, ¿no? de sobra en sus libros y en su trabajo, ¿no? en los últimos años. Y bueno, por tanto, empezamos ya directamente, antes incluso de daros la palabra, dándoos a vosotros la palabra. ¿Alguien quiere se atreve a empezar con una pregunta? Así a bocajarro. Nada, bueno, pues entonces empiezo yo, que tenía aquí algo por si pasaba esto, ¿no? Los dos habéis trabajado en la narrativa, ¿no? A mí me gustaría empezar preguntándoos cómo entendéis o cómo os habéis aproximado, ¿no? al estudio de la narrativa en los juegos, partiendo de unos orígenes en los que parecía que eran disciplinas enfrentadas, ¿no? Es decir, cómo en vuestros respectivos trabajos, pues cómo afrontáis, ¿no? este estudio. Com vulguis. Vale. Me voy a acercar a la botella crafteada esta. De entrada yo diré que parecen enfrentadas porque hubo un momento en que había que hablar de algo y se decidió que ese algo era ludología frente a narratología. Pero creo que mucha gente que estuvo allí, nosotros no estuvimos allí porque empezamos a investigar ya un poco casi enterrado el tema, aunque sigue vivo, pero se decidió que era aquello sin saber muy bien qué significaba, porque había gente que decía: venimos de la narratología, de departamentos de literatura y queremos estudiar el videojuego porque los videojuegos cuentan historias. Vale, bien, creo que tiene sentido. Y otra gente que decía: queremos estudiar el juego como juego que es, como dinámica, como actividad, porque los videojuegos son juegos antes que nada. Muy bien también. ¿En qué momento eso es contradictorio? ¿En qué momento chocan? Ese choque, que supuestamente fue el motor de los Game Studies durante mucho tiempo, a mí me cuesta encontrarlo. Entonces creo que la facilidad que tuvimos Antonio y yo para empezar es que ya vimos que, no quiero decir que fuera una estafa o que fuera un montaje, pero vimos que la pregunta estaba planteada de una manera un poco torpe. No era narrativa o juego, sino que el juego tiene elementos de ficción, que es el elemento en común, un campo de ficción. Todo es vamos a decir, una construcción más allá de la mímesis, más allá de imitar este boli es un boli, sino este boli ahora es una pistola, o la cámara es, yo qué sé, un láser de la Estrella de la Muerte. Jugamos a que esto es otra cosa. Entonces ya vimos, ya cuando más o menos empezamos a la vez y acabamos a la vez, aquí no había mucho diálogo sobre Game Studies, por lo que había que ir afuera a buscarlo y ver qué se había dicho, qué se había teorizado, y más o menos traducirlo y adaptarlo, pero yo creo que ya desde el principio se veía que no era tal el enfrentamiento, que no había choque, que se podía entender el juego como algo, y ojo que estoy hablando de juego, no de videojuego, pero el videojuego también como algo que contaba historias o como algo que tenía elementos de ficción, y la ficción como algo que implica juego. El teatro de improvisación, por ejemplo, es un juego. Se marcan unas reglas, se marcan unas coordenadas de juego, unas mecánicas. Y a ver, si los improvisadores lo hacen mal, no se les va a dar el game over y se les mata, pero el público está evaluando, el público hace un poco de árbitro, ¿no? Entonces, digo, yo lo primero que veo es esto, que no había tal ruptura, aunque, insisto, todavía hoy en congresos internacionales la gente dice: no, si no hay ludología contra narratología, pero la ludología dice que tal. Entonces, sí que todavía sigue un poco el fantasma de aquello. Pero insisto, es un discurso que yo creo que no va muy lejos. Y luego Antón hablará por él, pero sí que es verdad que yo venía más de haber estudiado guión y dar clases de guión, teoría del guión americana sobre todo, guión de cine, que tiene unas coordenadas como muy aplicables y muy prácticas, y luego poco a poco me he tenido que adaptar también al storytelling en publicidad, que es una cosa en la que no creo mucho, pero en publicidad se habla de narrativa con también unos márgenes, unos conceptos y unas necesidades muy concretas. Narrativa hay mucha, narratología hay una. Y esto lo contará mejor Antón, pero tú sí que vienes más de la narratología, ¿no? Bueno,
Sí, yo creo que para recoger un poco lo que tú planteas, el debate famoso de narratología y ludología, que es un capítulo, en mi caso en mi libro, es un capítulo ultra coñazo, porque realmente yo soy el primero que lo leo y digo, y esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno, tiene que hacerse. Es verdad que, y aquí hay una cuestión que sí creo que es importante, que es, el debate no es que no exista, creo que el debate existe, pero no en los términos de exactamente el videojuego. Porque es que yo creo que toda narrativa, toda pregunta tiene detrás una ideología, ¿no? Entonces aquí lo que hay es una guerra de departamentos universitarios, que eso escapa mucho al videojuego, y es una cuestión de a ver quién consigue los grados de videojuegos, quién consigue imponer su relato, y es una guerra clásica humanidades-tecnología. Yo creo que se escapa un poco a eso. Pero sí me parece importante porque de estos debates, que parece, qué pregunta más tonta, ¿no? Plantear si el videojuego tiene narrativa. Bueno, pues cuando nos planteamos si un Walking Simulator es un videojuego, bueno, pues hay mucha gente que va a congresos, que va a la GDC, desarrolladores de videojuegos, que hacen charlas sobre eso, ¿no? O hasta qué punto las aventuras de Telltale son películas interactivas o son videojuegos. Bueno, pues estos debates están en la industria, no solo están en el mundo académico. También transmitir esta idea de que los que estamos en la academia parece que estemos en una torre allí arriba solos pensando, que también, pero que es una cosa que en la industria está, y la industria también hay este tipo de debate. En cuanto a la aproximación, yo hice una cosa un poco rara, yo estudié Derecho. Me hice abogado y luego salté a la comunicación audiovisual y entré en narratología. Y es verdad que yo vengo del estudio de la semiótica, el estudio de la semántica sobre todo, de los mundos posibles, y de ahí enfoqué toda la cuestión del debate. Yo lo que he visto, y yo sé que es una cosa que os recomiendo ya como futuros creadores de videojuegos, es... se pueden decir muchas cosas, a día de hoy todo el mundo dice todo porque tenemos Twitter y ya sabéis que la opinión es libre y gratis. El problema no está en decir cosas, ¿no? El problema está en saber lo que se está diciendo. Entonces, yo lo que detecté es que, por ejemplo, todo el mundo usa narrativa para todo, ¿no? Narrativa está en todo. O sea, poner el microondas para calentar la leche por la mañana es narrativa, ¿vale? Todo es narrativa ya. Pues no todo es narrativa, ¿no? Y justamente creo que esa es una de las cuestiones importantes a poner nombre a las cosas. No es lo mismo ficción que narrativa, no es lo mismo contar una historia que tener un mundo de ficción. Famoso debate de Tetris, ¿no? Yo soy un gran defensor de que Tetris tiene un mundo de ficción. Hay unas fichas que hacen cosas dentro de ese mundo que no las hacen en el mundo real. No vamos por la calle que hay fichas rosas, ¿no? Pero no te está contando una historia Tetris, ¿no? Entonces hay que delimitar bien los conceptos. Y la otra cuestión que creo es importante, y antes en la charla de Víctor hablaba mucho de la cuestión cultural, de la cuestión japonesa, ¿no? Y aquí también hay una cuestión que pongo encima de la mesa, que es la cuestión culturalista, ¿no? Y aquí viene la famosa palabra que es storytelling. Vale. Storytelling es narrativa. Punto. Hasta aquí el debate. No. Entonces, ¿por qué decimos storytelling? Porque es más guay. Vamos a la GDC y todo el mundo dice storytelling porque es en inglés, ¿vale? Pero storytelling y narrativa es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque luego también está este ultra prejuicio que el sector del videojuego en España tiene, que es que si no eres superamericano haciendo cosas, y en particular en narrativas, no tienes tu voz. Y eso lo veis, yo lo veo mucho con alumnos míos que te plantean proyectos finales de grado de narrativa, de videojuegos narrativos, y todos son drama rural en Massachusetts entre Julie y John, porque el padre de John pues resulta que yo que sé que es del Ku Klux Klan. Es como, ¿pero tú sabes algo de esto? No tengo ni idea, pero claro, mercado americano, ¿no? Mercado americano, posicionamiento. Bueno, yo os diría para intentar atar la parte narrativa a la parte de la creación, intentad buscar vuestra voz. Y eso lo digo muy en serio. O sea, narrativas de John y Julie con sus problemas en Massachusetts, hay 10.000. Y los americanos, os sorpresa, lo harán mejor que vosotros. Pero es que si de mañana se pone de moda que Juan y María, que son de Cuenca, se van a los toros, ¿vale? Pues vosotros lo leéis mejor que un americano. Entonces, las narrativas son culturales, queramos o no. Y las narrativas, obviamente, que es un poco, adelanto un poco de lo que hablaré después en la charla, hay narrativas que son inmanentes, narrativas que son eternas, que son transversales, de las que podemos aprender cosas. Esas son las interesantes, pero no os centréis en el localismo cultural, porque ahí vais a perder siempre la guerra. Siempre, porque no somos americanos y no creo que lo seamos en un corto espacio de tiempo. Pero seremos chinos. Oye, antes de pregunta, déjame... Sí. Lo que queráis. No sé, se me da un poco el santo al cielo, no sé qué iba a decir con lo del storytelling. Ya me volverá después. He dormido poco, perdonad. Volveré a las notas, iba a decir algo sobre esto, pero me volverá. Entonces, según lo que estaba diciendo Antón,
quizá el diseño narrativo y el diseño de juego son indisociables también, es decir, los podemos concebir juntos, los debemos concebir juntos. Sí. Bueno, yo voy a plantear otra cuestión importante, importante. Yo siempre he dedicado más el espacio teórico a esto, y yo desde hace un año trabajo en THQ, en la parte de guión, y es un año muy interesante, pues estamos haciendo un juego, es un remake de un juego, y justo ahora es donde veo la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Y os diría que no es que sean indisociables, que si vais a hacer un juego narrativo, es decir, eso que muchas veces separamos teóricamente o de manera taxonómica de el diseño está aquí, diseño narrativo aquí, en la práctica, si hacéis un juego de orientación narrativa no hay distinción. Es decir, podéis hacerla, pero al final será pura teoría. Porque cuando yo diseño la acción que hace mi héroe, la acción es narrativa, es decir, no hay, obviamente habrá mecánicas y tendréis que hablar con el programador de si se puede, pero más allá de la cuestión técnica, lo que hace un personaje en un mundo de ficción y en un videojuego es de por sí diseño. Es que obviamente pues, podemos formarnos más en ciertas facetas, pero para mí no hay distinción entre diseño y diseño narrativo cuando obviamente el peso está en la narrativa. Y luego también otra cuestión importante que es desterrar el concepto de guión. ¿Vale? Josué Monchan, por ejemplo, que es diseñador narrativo, siempre ha defendido que en el videojuego no hay guión, ¿no? Y es verdad que nosotros venimos de la tradición de los film studies y de la comunicación, y es un concepto útil, porque realmente nos encuadra un poco. Pero es verdad que no hay guión. Yo escribo cutscenes y hago guión literario, y escribo diálogos, pero lo hago arbóreo. Entonces, un diálogo arbóreo es un guión, una biblia de personajes, ficha de personajes, es un guión. Bueno, a lo mejor hay que buscar otra terminología, ¿no? Pero más allá de ese elemento, yo creo que no hay distinción. Yo lo que ya he recordado lo que iba a decir, y además viene al hilo de esto. Lo que voy a destacar también es que muchas veces siempre hay una barrera, más en nuestro entorno, de rechazo a la academia, de no, esto es teoría y no se aplica, y esto no tiene sentido, y es gente que teoriza, le pone nombres a las cosas, pero mira, no está muy lejos de la realidad, ¿no? Sin embargo, esta misma gente normalmente luego viene y descubre conceptos teóricos sin llamarlos teóricos, y da charlas con lo del storytelling que decías tú. Es verdad que yo cuando doy clase en publicidad de narrativa, el concepto que se pide es storytelling, y al final yo las clases de gamificación y de storytelling las empiezo con lo mismo. Tenéis suerte que os lo dé alguien que no cree en ello, porque entonces yo os voy a dar la versión neutra y la versión que, si os funciona, habréis superado todas las barreras, porque si os lo da un enamorado de storytelling, ¿no? Como la nueva disciplina que ha cambiado el marketing y cambia los mercados, o gamificación como algo que arregla el mundo, ya te está haciendo proselitismo y te está vendiendo algo. Entonces esta gente, ya digo, que rechaza y que inventa cosas pero que viene de la teoría, muchas veces acaba más atrapada por la teoría que nadie. Ejemplo claro, cuando descubren cosas del estructuralismo y descubren un viaje del héroe, el modelo universal de narrativa, que como es el monomito de Joseph Campbell lo hace desde una lectura cultural y además en un marco muy concreto, y lo coge un guionista de Disney, Joseph Vogler, y dice, vale, pues a partir de ahora esta plantilla para nuestras películas porque es muy útil, porque la gente la reconoce. Y de ahí pasamos a que este término deja de ser teórico, analítico, a ser prescriptivo, una norma que hay que seguir, y de repente buscad en Google, probadlo, viaje del héroe, videojuego. Mogollón de textos como el videojuego, el viaje del héroe en el videojuego, un videojuego que no cumple con el viaje del héroe tiene una mala narrativa. Esto yo estoy harto de oírlo. A lo mejor no, o sea, es una plantilla analítica que describe un cierto tipo de historia que se repite, pero no es el único modelo, ni la teoría viene a daros modelos a seguir como plantillas a rellenar, uniendo los puntos por colores y por números. Simplemente describe cosas que ya se han hecho, las entiende y las pone en contexto. Entonces, claro, el viaje del héroe creo que es la herramienta que se ha desteorizado más dañina ahora mismo en el videojuego, porque se entiende diseño narrativo, un tío que domina el viaje del héroe viene y me lo aplica, y además no suele aplicar a un juego que ya está hecho, ¿no? Un juego que tiene las mecánicas X y las ordenamos en función de este viaje. Y luego otro vicio es la idea de mundos de ficción, que es lo que estudia sobre todo Antón, como una biblia de lore, que es la palabra que yo más urticaria me produce últimamente, que el lore, que además hay que pronunciarlo lore, lo más gordo posible, porque tener narrativa en un videojuego es escribir mucho lore. Yo tuve un alumno de guión que me quería escribir una historia de un mundo de ficción, era un planeta fantástico, que me dio el diámetro del planeta, el eje de rotación, lo que duraban las estaciones, los idiomas que habían, la duración en horas de un día. Y le dije, ¿y qué historias pasan aquí? ¿Qué
qué mueve a la gente de este mundo y cómo afecta a este mundo el tipo de historias que cuentan. Nos olvidamos muchas veces de que la teoría lo que ayuda es esto, a entender, y es lo que va a hacer Antonio esta tarde, o sea que le estoy haciendo aquí un poco de plug comercial, a entender lo que nos ha motivado como ser humano durante siglos. Historias que han conectado con culturas muy diferentes. Porque hay algo en las historias que yo creo que nos explica, nos ayuda a vivir. ¿Vale? Nos ayuda a vivir sin mentirnos, sin engañarnos. Hay muchos procesos de enmascaramiento, me pongo ya muy filosófico si queréis, pero de la vida, que son autoengaños. La ficción no, y la narrativa no. Sabemos que son mentiras, pero nos ayudan a vivir. Entonces, lo importante de leer teoría, lo importante de analizar, lo importante de las humanidades, es que nos devuelven a esto. No es que nos dan plantillas que alguien dice, ya no es teoría, por lo tanto ahora ya es praxis profesional, por lo tanto ahora vamos a escribir legos narrativos. Que esto lo dice un tío en una GDC un día, todo el mundo durante 6 meses hablaba de legos narrativos, yo no sé dónde están ahora, pero ya han pasado de moda porque ya no está caliente el término. Entonces creo que la necesidad de la teoría es esta, entender por qué nos contamos historias, cómo nos las contamos y entender lo que hay de humano detrás de ellas. Claro, esto cuando llegas al diseño... Una pregunta, ¿vosotros consideráis que para poder hacer un buen guión habría que, por ejemplo, tener conocimientos de psicología, de antropología y ciencias humanidades, o sería algo irrelevante, solo sería importante en determinados casos? A ver, yo te diría, te voy a decir lo que se dice en todas las charlas rollo Game Lab, que es cuanto más sepas mejor, ¿vale? Y es verdad, cuanto más sepas, pero no para el videojuego, la vida cuanto más cosas... Lo que pasa es que hay que ir con cuidado con esto, ¿vale? O sea, el hombre orquestra es un vicio terrorífico que tenemos en el sector, que es que parece que tienes que saber hacer de todo. Y depende de la empresa en la que estés y depende. Yo te diría, para hacer narrativa, yo entraría directamente en narratología. O sea, yo entraría en la estructura fundamental. Y ahí que te servirá la narrativa y te servirá las humanidades. Luego es que depende del juego. Si vas a hacer un juego de una persona que tiene un trauma psicológico, que tiene una manifestación muy concreta, no tienes que licenciarte o graduarte en psicología, tienes que investigar ese campo. Entonces, lo más importante, bajo mi punto de vista, para escribir en narrativa es el interés y las ganas de querer investigar. Y tienes que dedicar tu tiempo y tienes que exigir cuando trabajes, que eso es otro campo de batalla, pero exigir que para poder hacer narrativa hay que investigar. Porque y yo esto lo he visto, oye, vamos a hacer un personaje así, tal cual, en este contexto histórico. ¿Pero alguien sabe algo de este contexto? No, pero oye. Y luego voy a la otra. Yo no lo sé, pero seguro que el gamer tampoco. Porque el gamer por defecto es tonto, que esa es otra buena. Sí. El gamer por defecto no sabe nada. Y si el gamer pregunta en un foro, las dos opciones narrativas son, uno, es que no lo has entendido, porque claro, yo soy el narrative designer, yo sé de lo que estoy hablando, o dos, me lo invento sobre la marcha. Que es un poco lo que apuntaba Víctor de todo el backstory, las 5.000 páginas. El primero que se inventaba, y lo dijo en una carta, era Tolkien. Tolkien tenía toda una estructura de mundos, pero cuando te escribe un hippie en el año 70 y te dice, oye, es que Tom Bombadil, el sombrero, no sé... Tolkien en una carta dijo, mira, no sé cómo el sombrero de Tom Bombadil, pero si quieres una respuesta yo me la invento y te la doy. Entonces, lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Entonces llegó un momento en que yo te diría, narrativa, en función del juego, investiga y profundiza concretamente en el objeto. Obviamente, si vienes de humanidades, videojuegos, psicología, antropología y tal, pues mucho mejor. Pero al final también te digo una cosa, cuando tienes tantas perspectivas, el juego, tienes unos plazos de producción, tienes que centrarte en una historia muy concreta y al final no puedes abordarlo todo. Entonces, si tienes que hacer un estudio antropológico, sociológico, psicológico del personaje, no acabas de hacer, no empiezas a hacer el juego. Entonces, a veces es centrarte más. Yo tenía alumnos de guión que se descargaban el DSM para buscar trastornos psicológicos y diagnosticar a sus personajes. Esto es la muerte, porque si las personas nos reducimos a qué trastornos tenemos, que esto está muy de moda, por cierto, el autodiagnosticarse cosas, y todos tenemos, ahora el trauma se ha banalizado y todos tenemos traumas y todos tenemos, porque queremos, se nos ha contagiado una cosa de los especiales, ojo, de los americanos, que todos son especiales, todos tienen necesidades especiales. Entonces ya todos tenemos que tener nuestro requisito de, no, yo es que no me gusta que me toquen el hombro porque tal, ¿no? Entonces esto, a la hora de construir personajes, mata al personaje, porque ya estás haciendo una lista de lo que el personaje psicológicamente sufre y de lo que carece. Entonces, creo que algo hay que saber, pero yo lo haría desde lo que en teoría de guión se suele llamar la identificación, reconocer cosas del mundo real. No que tú te reconozcas en la historia, sino que a lo mejor un personaje te suene porque se parece a tu madre,
que el malo de una película de superhéroes tenga un tic que tiene el típico tío que se te cuela en el supermercado, que la ideología de Thanos sea la ideología que tiene tal teórico, sociólogo y tal, y se ha discutido en tal foro, cosas que tú reconozcas del mundo real. Y luego lo que dice Antón de la documentación es central. Yo he tenido trabajos de guión, me tocó hacer una suplencia el semestre pasado, uno con un abuelo que luchó en la guerra civil en el año 50, o 52 creo, y tenía problemas por lo que había hecho en la guerra civil. Y, claro, si la luchas tantos años después, eres el único luchándola, normal que te quede un trauma. O a lo mejor es que el personaje era coreano y no me lo pusieron en el lore, porque era a lo mejor la guerra civil coreana. Entonces, claro, hay que documentarse. Me presentaron un proyecto integral de guión que era una relectura de Alicia en el País de las Maravillas, pero el origen real. Ya estamos aquí con el... Bien, muy bien todo. Complicado. Londres, victoriano, policía, cargos de policía inventados. La gente hablaba como hablan en el CSI americano, no como habla mi alumno, como mi alumno ha oído que hablan en el CSI americano. Entonces, la documentación es central. Todo guionista es un documentalista. Y todo guionista debe poder escribir de todo si tiene, como dice Antón, el tiempo para... Guionista de cine, diseñador narrativo igual. Si tiene el tiempo para documentarse. Cuando no lo tienes, no te metas en jardines que no vas a poder resolver. Y para mí, la clave es tirar de cosas que todo el mundo puede reconocer. Le digo, creo que hay algo universal, que al final una amistad es muy parecida en cualquier parte del mundo. Kapuczynski decía que hay dos niveles en cualquier ser humano. El ser humano general y el ser humano cultura. Bueno, en cultura yo no puedo saber cómo piensa un finlandés, pero yo puedo saber la relación entre dos amigos que se enfadan porque uno le levanta la novia al otro, por ejemplo, ¿no? Pues por lo general, o un padre que prefiere a un hijo a otro y es muy evidente. Estas cosas pasan en todas partes. Entonces la identificación para mí es una herramienta muy útil. Por ahí. Yo tengo una duda con respecto a lo que habéis comentado antes del lore, y es un producto audiovisual que es un videojuego, no como transmedia que puede tener también obras literarias asociadas y demás, sino únicamente como producto narrativo, un videojuego, y que en ese videojuego no se explica la narrativa, sino que tienes que irte a un libro, a una película, a un producto externo. Ese producto en sí está bien contado, es narrativamente bueno, si no te cuentas de forma individual esa narrativa que luego tiene 1500 páginas que te la explican. Tenemos un amigo común que dice que si tiene que ir al cine y leerse 5 libros antes, que se lo cuenten en la peli. Lo dice un poco más bruto, pero que si para saber qué tal personaje que le dice algo a Darth Vader es importante, que se lo diga a la peli que para algo ha pagado, básicamente. Entonces el problema del transmedia, cuando Henry Jenkins teoriza el transmedia, dijo una cosa que se ha olvidado y que para mí es central: cada pieza es autónoma. Cada pieza es autoexplicativa. Si hay una pieza que complementa, muy bien. Yo puedo ver Star Wars Rebels, por tirar de algo que no sea muy complicado, y se autoexplica. ¿Sale Leia? ¡Ay, qué gracias, Leia! Pero me dicen, es una princesa rebelde que tal y cual. No hace falta saber que tendrá un hijo en el futuro, que tal y cual. Claro, tenemos la fijación, y esto ya vamos otra vez a una cuestión cultural, creo yo, de que ya no puede existir nada individual. Las obras de pieza única... Voy a ver Shakespeare, soy un inglés de su momento, voy a ver una obra de teatro y es Romeo y Julieta y empieza y acaba y qué guay, qué buena esta obra. Y la siguiente, que me cuente otra cosa. Esto, como estamos en una especie de binge watching y binge tragaderas directamente, todo es consumo a lo bestia, y si yo quiero enterarme de algo necesito muchas piezas, lo hemos perdido. No sé yo hasta qué punto es una cultura del exceso, de que no hay nada que pueda ser autocontenido. Nos da miedo lo que dura 10 minutos, lo que dura 4 horas y se explica solo. Si me gusta Uncharted, quiero que me cuenten el padre de Drake, de dónde viene, porque hay una novela del universo expandido. A mí todo esto me sobra personalmente, pero es una cuestión de consumo y que a lo mejor somos muy vieja escuela. Pero en todo caso, lo que sí que es importante es que cada pieza sea autónoma. Que tengan conexiones, ¿vale? Y que enriquezca, pero que no sea imprescindible. No, lo que has dicho. No, estoy de acuerdo, sí. Yo creo que el texto tiene que entenderse y luego está la parte expansiva. Otra cosa es Endgame. Claro, pero... Porque a mí Endgame me parece que es un punto de inflexión en la historia del cine. Es decir, Endgame sí que es una película que abiertamente te está diciendo: si tú has visto las 22 pelis anteriores, vas a flipar con esto. Si no, también te digo, yo he ido al cine a ver Endgame con gente que no había visto nada de Marvel, nada. Y como tiene una estructura clásica, que identificas muy bien el antagonista, el conflicto y tal, Endgame la entienden. Lo que no entienden es que de repente,
cuando aparece el personaje tal y cual, no suelto spoilers, cuando aparece no sé qué, la gente en el cine aplaude. Magneto. ¿Vale? Te quedas mirando en plan... Sí. La gente se queda así, ¿no? Pero la película funciona. O sea, la película narrativamente funciona. Y luego tiene toda esta parte de fanservice enorme, pero es el único caso que yo creo que sea tan global. Entonces, sí, las cosas tienen que contarse bien, por defecto. Y luego, evidentemente, si tienes un fanservice brutal y quieres sacar un libro de X páginas contando las historias de un personaje, pues fantástico. Pero no hay que perder nunca el foco. No hay que perder nunca el foco y explicar las cosas. Y luego viene la cuestión, que también es narrativa y es importante, de cómo se cuentan las cosas. Los videojuegos, no sé por qué, no sé si es por la cultura esta de casualizar los juegos, de convertirlos cada vez en juegos más casual para ampliar el mercado. Pero antes lo estábamos hablando en el café. Si veis la evolución, por ejemplo, de un juego como World of Warcraft, cuando salió World of Warcraft era un juego mucho más duro que lo que es ahora. Ahora tiene marcador de mapa, tiene 1000 indicadores, ¿no? The Witcher 3, que curiosamente las misiones están súper bien escritas, es un juego interesante en ese aspecto. The Witcher 3, vamos, podrías ponerlo en modo automático y que te lleve solo el juego, porque te lo indica todo, ¿no? Entonces ahí también tenemos el otro problema, que el problema está en hasta qué punto tienes que contar y hasta qué punto confías en tu jugador. Porque si por mí fuera, yo no contaría casi nada a nivel de diálogo. Es mucho más interesante contar con gestos, eso lo sabemos porque el cine lo hace muy bien. Pero es verdad que la tendencia en el videojuego está en cuidado que el jugador no se pierda. Entonces te lo cuentan una vez en el diálogo de entrada. Luego cuando sales del diálogo, el personaje nuevamente te dice, vale, pero acuérdate de ayudarme a encontrar a mi hija. Y después sale la señal de la misión, busca a su hija, no sé qué. Y en el diario de misiones te lo vuelven a repetir, ¿no? Entonces, ahí hay un debate de fondo interesante a nivel de narrativa, que es hasta qué punto confiamos en un jugador contando las cosas de una manera más sutil y le dejamos, o no. Y a lo mejor ahí también entra, no lo sé, es una hipótesis, a lo mejor ahí también entra la cuestión de lo indie, la cuestión de lo mainstream, no lo sé. Hay mainstream más agresivo, más distante con el jugador. Por ejemplo, un juego que es mainstream, que es Portal 2. Portal 2 te está hablando de una relación paterno-filial y materno-filial brutal y no te lo explicita. Bueno, pues ahí hay una estrategia, ¿no? No lo sé. Sí. Vale, Yo es que tengo un debate interno conmigo mismo sobre eso también. Porque claro, yo no creo que esté tan bien guiar al jugador. Déjale un poco que explore, déjale un poco que se pierda, déjale un poco que juegue al juego. Pero es que luego también pienso, ¿cuántos juegos hay hoy en día en el mercado? ¿Cuánta competencia tienes? Si a lo mejor se pierde, a lo mejor es que pierde el interés en el juego y dice hasta luego y se va a otro. Entonces, ¿hasta qué punto debes de guiarle? ¿Hasta qué punto debes de...? Yo tengo ese conflicto interno, sinceramente, porque no creo que esté tan bien guiarle tanto, pero si a lo mejor no lo haces, pierde el interés. Lo coges si no te importa. Aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿eh? El guiar al jugador en la actividad de juego y el guiar al jugador en la interpretación de lo que significa el juego, en el proceso de construcción de sentido, en lo que tradicionalmente llamaríamos hermenéutica. Tú le puedes decir por aquí, por aquí, por aquí, por este camino y que el caballo vaya por aquí. Eso es guiar la actividad de juego. Yo directamente ahí lo que haría es ese tramo lo corto, porque en el cine hay montaje para eliminarnos las cosas. A ver, en los años 50 iba el fucker y abría la puerta y veías cómo abría la puerta y caminaba todo el pasillo. Las películas contaban muchas menos cosas. Endgame en los años 50 serían 10 horas, porque verías cómo Ant-Man coge y vuelve de la furgoneta, ¿vale? Se enseñaba todo. Luego ya llega el montaje y dice, oye, no, que se pueden cortar cosas. El videojuego necesita tijeras ahora mismo, pero claro, si dura menos de 10 horas ya no se compra. Entonces hay un tipo de guía que para mí es para rellenar. Es verdad que es muy evidente que hay un problema, porque dices, es que si se pierden lo dejan, vale, pues entonces es que esa parte no es necesaria, ¿no? Porque si es una parte que corre el riesgo de que el jugador, o sea, que la parte sabes que no es interesante en sí, ¿para qué la tienes? Para que el juego dure más. Ya tenemos localizado el problema. Ahora falta que la industria responda. En la parte de interpretación es donde yo lo tengo menos claro, donde tengo más problema, porque para mí el tema del lore, es la Wikipedia, que es la muerte de la narrativa, ¿vale? Las entradas de Wikipedia. A mí me gustó la peli de Han Solo, pero la peli de Han Solo es la Wikipedia y así es como consigue la chaqueta, y así es como consigue la pistola, cosas que yo nunca quería saber. Han Solo ya está construido, lo que necesitaba saber ya está en la cantina, en el episodio 4. Entonces, la idea del subtexto la manejamos muy mal, y el videojuego fatal, porque hemos confundido no te lo enseño en el juego con esto es finura, esto es sutileza, y está en la Wikipedia, ¿vale? Mass Effect con sus 200 millones de páginas de Wikipedia. Eso no es sutileza, eso no es subtexto, eso es delegarle a una Wikipedia aburridísima
explicaciones que se podrían intuir. Por ejemplo, si dos razas están enfadadas, cada vez que haya dos personas de esa raza, dos elementos de esa raza en pantalla, que haya cosas en el staging, en el acting, que nos lo digan. Que ha quedado muy americano y da mucha rabia, en la puesta en escena y en la interpretación. Pero no que lo diga la Wikipedia. Entonces, claro, hay un axioma que es en el cine lo de show don't tell, ¿no? No lo digas, enséñalo. Y en el juego está como el play don't show. Bueno, es un principio, pero no un axioma. Es decir, es útil, pero no es una regla. Una peli de Linklater de gente hablando durante 2 horas es lo mejor que existe. Y las pelis de Ozu que no hablan también son lo mejor que existe. Cada director tiene un estilo y hay gente muy verbal, gente muy visual. El cine hablado no es un problema. El cine mal hablado es un problema. El videojuego con mucha cinemática y muy masticado es un problema si el que hace las cinemáticas es nefasto. Ejemplo claro, los Resident Evil. Yo soy fan total de la saga, pero Resident Evil 4 mejoraría mucho si Leon Kennedy se callara. Porque todo lo que habla rompe ese tono, ese contexto. Entonces, narrativamente, va contra el propio juego. Ahora... Tanto Leon como los mexicanos que hablan en el pueblo, ¿no? Sí, pero eso tiene gracia, porque... ¡Detrás de ti, imbécil! Mira, le dejo que me mate porque se lo ha ganado. O el no te puedes esconder, que es un verbo que a mí me fascina. Claro, entonces el show don't tell, play don't show, tal y cual, son principios, que es lo que pasa en la narrativa, que hay principios que son útiles a veces y a veces no. Como el viaje del héroe, a veces ayuda y a veces no. Ursula Le Guin, que para mí es lo mejor que hay en fantasía y lo mejor que hay en todo, habla de la teoría de la bolsa de viaje. Cuando te vas de viaje, echas de todo en la bolsa. Para la narrativa necesitas lo mismo. Conflicto, situaciones de pseudoarmonía, relaciones que tienen tensiones que no son puramente conflicto, que no son belicistas. Necesitas una serie de cosas. Y en cada viaje, si voy a China en verano, hará calor. Si voy a Finlandia o a Islandia, hará frío. Cada viaje te llevas una cosa. Para cada tipo de historia te llevas una cosa. ¿Qué quiere decir? Que, intentando empaquetar un poco esto, que me he dispersado bastante, no hay una norma universal, no hay una norma que diga mucho texto, poco texto, y últimamente estamos con la idea, porque le ha ido bien a Dark Souls y le fue bien a Mass Effect antes, de mientras más texto haya, pero texto delegado a un segundo nivel de consumo, mejor será la narrativa. No, si tienes los diálogos de Portal, tira de los diálogos de Portal, que son fascinantes. Si tienes diálogos funcionales, correctos, como los de Uncharted, no son brillantes, pero cumplen muy bien el papel, dialoga. ¿Vale? Entonces, cada tipo de juego pide algo, cada tipo de historia pide algo. Lo que sí que es verdad que siempre tiene que haber subtexto. Y el orden de texto y subtexto y contexto es necesario. El subtexto no es lo que está en el libro que te compras cuando sales de la película. El subtexto es lo que tú tienes que interpretar de lo que pasa debajo. Y es complicadísimo de crear. No sé si contesta más o menos, Elas. Yo te creo que una cosa, que es que lo que tú planteas como debate interno es un debate... O sea, lo que tú llamas debate interno, yo es lo que llamo capitalismo. ¿Sabes? Porque el problema es los medios de producción. Entonces, obviamente no es lo mismo. Igual que no es lo mismo hacer una película moldava con poco presupuesto que hacer Transformers 85, ¿no? Los medios de producción son distintos, lo que se espera del producto es distinto. No es lo mismo hacer un AAA que hacer un juego indie. Es verdad que eso pasa, ese paradigma pasa de hasta qué punto tengo que hacer lo que hace todo el mundo, porque esa es la verdad, para no perder mercado. Esa es la verdad. Pero claro, por otro lado, antes todo iba con cutscenes por aquí, cutscenes por allí, hasta que llega Half-Life, ¿no? Y Half-Life, con el tema de los triggers, te cambia radicalmente eso. Bueno, pues ahí, incluso en un marco de un juego grande, hay capacidad de innovación. O ahora que todo el mundo está obsesionado con el mundo abierto, ¿no? Porque esa es la otra, que parece que mucha acción implica mucha narrativa y mucha libertad implica necesariamente mucha historia, cuando cada vez es más obvio que a más acción, más libertad, más dispersión de la historia. Pues te llega un juego pequeño, bueno, pequeño, entre comillas pequeño, de un jugador, un juego lineal, un juego que no, el personaje no habla y un juego en el que no hay diálogos como Inside, y ahora resulta que Inside es la quinta esencia de la narrativa, ¿no? Y Inside es un gran juego narrativo en el que es una pantomima, es una obra de teatro de fondo con un personaje que se mueve. Con eso que te vengo a decir que el debate, o sea, tu duda es legítima y la tendrás toda la vida, ya te aviso, porque siempre tendrás la obligación de meter diálogo y tendrás mucha presión donde trabajes con el hecho de que si aparece un objeto,
pues decir 30 veces el objeto, ¿no? El personaje tiene el objeto. Mira, tengo el objeto. Otro dice, oh, ¿qué objeto más bonito tienes? Eso pasa. Porque todo el mundo tiene mucho miedo que eso que se ha hecho, el jugador pierda la perspectiva. Pero tenemos ejemplos de que eso no tiene por qué ser así. Tenemos ejemplos de que se puede hacer y ya hay que ser un poco valiente. Entonces, no te digo que tú seas el valiente, el rebelde de la empresa, pero ese debate que tendrás tienes que intentar trasladarlo al equipo, ¿vale? Es decir, en lugar de darlo por hecho, tú plantéalo. Es, mira, aquí a lo mejor ya hemos dicho una vez que el personaje está triste, ¿vale? Igual no hace falta poner 30 líneas de diálogo más con esto, ¿no? Intenta convencer al equipo, porque muchas veces la gente no se da cuenta de eso. La gente que está en producción no se da cuenta de lo muy pesados que podemos llegar a ser con las líneas de diálogo. Cada línea de diálogo es un horror. Como jugadores es un horror. Cuando jugamos tienes la matraca, ¿no? El típico del sidekick que vas con él y es como papá la matraca. Pero como creadores es el horror, porque cada línea de diálogo que tú hagas es una puerta abierta a foros, críticas, incoherencias internas. O sea, la gente está ahí. Entonces también te diría que es un argumento que uso mucho, ¿eh? Lo de, oye, podemos decir esto, sí, ya, pero si decimos esto, ¿sabes? En el foro igual dicen que esto es incoherente con una cosa que hemos dicho. Entonces, minimizar en la medida de lo posible. Claro, yo aquí estoy de acuerdo, insisto, he dicho lo de Linklater hay uno. Sí, normalmente claro. La norma que pongo en guión, cada vez que corregía o he corregido trabajos de guión, lo primero que hago es irme a los diálogos y tachar 30, 40, 70% de los diálogos. Si no lo tacho, le digo, elimínamelo, ¿vale? Porque siempre están sobrescritos, lo que dice Antón. Gente que explica lo mismo 10 veces, gente que verbaliza cosas que no hace falta verbalizar. Es que estoy muy incómodo aquí porque tengo ansiedad social. El que tiene ansiedad social no lo dice precisamente porque tiene ansiedad social, ¿no? Es que tengo miedo porque hay un zombie, lo estoy viendo, ¿no? Entonces, siempre el diálogo tendemos a echarle levadura. Y lo de la valentía me ha gustado mucho porque a mí me gusta mucho analizar las sagas largas que van a rebufo, ¿vale? O sagas que tienen movimientos de estar delante, estar detrás, estar delante, estar detrás. En cine el que va a rebufo es James Bond. A mí no me gusta, por lo que no tengo ningún tipo de afinidad emocional, pero hay películas de James Bond que me gustan. Y las de James Bond siempre la coges en el año que es, miras lo que estaba de moda 3 años antes y esa es la peli de James Bond, ¿vale? Cuando se pone de moda Jason Bourne, al cabo de un tiempo te sale la nueva o sea, la primera de la saga nueva. Cuando está de moda el universo conectado con todo, que hay un gran malo detrás de todo, sale un Blofeld en la última, que no, yo era el malo detrás de las últimas 4 películas. Esto no pega de ninguna manera. Lo han hecho porque de repente estamos en el mundo Marvel. Se plantean hacer spin-offs. Cuando está de moda Star Wars, al cabo de unos años tienes Moonraker, ¿vale? En el videojuego esto pasa constantemente. Mi saga favorita para esto, vuelvo a lo de antes, es Resident Evil. Resident Evil coge Alone in the Dark y lo actualiza y lo hace algo nuevo a partir de Alone in the Dark y crea un género, no lo inventa, pero lo define, lo pone. Un género es una cosa que la gente tiene que aceptar. Lo propone la industria, el público lo compra. El público compró el género del survival horror. Llega un momento en que cambio generacional, tendencias, pasa, este género ya no mola y les pilla el toro. Lo reinventan con el 4, reinventan con un third person shooter, tal y cual, pero con el 5 ya no les queda mucho que decir. Y con el 6 van totalmente a rebufo. Con el 7 se pueden permitir ser valientes, ¿vale? Se pueden permitir ser valientes en el 1 y en el 2, si queréis, en el 4 y en el 7. Y el 6, que es el cobarde, ves directamente cómo hay un mercado, hay un capitalismo, hay productores que dicen, oye, vamos a hacer esto porque está de moda. Gears of War, Call of Duty. Es muy interesante ver eso, cómo hay tensiones internas, que siempre todo lo crea alguien, cualquier producto cultural lo ha creado alguien, y ese alguien tiene que responder ante un público, ante una industria y ante una idea de lo que está creando. Resident Evil tiene una supuesta esencia a la que pueden volver en el 7, no porque de repente sean mejores, si el equipo era el mismo, sino porque de repente les dan vía libre porque el otro era tan desastroso que a peor no pueden ir. Entonces, insisto, esto es muy interesante ver cómo en los juegos que se juegan los cuartos hay estos movimientos de toma y daca.
Es complicado. Yo te diría, ahí hablo desde y es absolutamente mi punto de vista, exclusivamente mi punto de vista. Nosotros como diseñadores narrativos tenemos que plantear siempre una historia y tiene que ser una historia coherente, que vaya a más y que tenga una estructura y que funcione de inicio a fin. Si el jugador deja el juego antes, que no sea por la historia. Esa es mi filosofía, es decir, puede ser que el jugador se canse por las mecánicas, puede ser que el jugador aparezca un nuevo juego y lo deje. Pero si el jugador se engancha por las mecánicas y quiere seguir, tu tarea como diseñador narrativo es mantener eso. Eso es importante. Antes hablamos, por ejemplo, del Zelda, ¿no? Del Zelda Breath of the Wild. Es un juego que narrativamente me parece que es, bueno, que está bien, pero yo no pude pasar por las mecánicas. A mí las mecánicas me echaron para atrás. Esto de estar en un mundo medio vacío, con el señor ese pesado, está arriba en la torre diciéndote busca no sé qué, no sé. Yo no lo soporté, pero no era por la historia. Yo seguramente hubiera seguido por la historia. Entonces, muchas veces esa cuestión de que la gente no llega al final, y es verdad, la cuestión está en analizar por qué la gente no llega al final. Porque a lo mejor el juego es más de lo mismo. Y a lo mejor la gente se cansa. ¿Por qué hay tanta gente que dice, que luego entre la gente lo que dice y pasa es otra cosa distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, parece ser que hay más gente que ha acabado The Last of Us que gente que ha acabado el último God of War. ¿Por qué? Porque Last of Us también tiene unas mecánicas como bastante... Es decir, no hay mucha progresión, igual que God of War, el nuevo, no hay mucha progresión. Bueno, pues ahí es donde tenemos que entrar también a analizar estas cosas. ¿Hasta qué punto esos juegos se acaban por la narrativa? ¿Hasta qué punto la gente se sacrifica unas mecánicas repetitivas porque quiere saber más de esa historia, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nuestra función está en mantener el tono. Un juego que para mí en eso es capital es el último Uncharted. Uncharted 4 le quita la historia y sí, es un juego espectacular, pero Uncharted 4 es un juego que respira personalidad. Si estás jugando en Indiana Jones y empatizas con la pareja, ese inicio de ellos en casa, ¿no? Con el Crash Bandicoot, esos diálogos, solo por eso ya vas a seguir. Entonces, ese juego funciona narrativamente y ese juego, aunque es más de lo mismo y es siempre igual, funciona como motor narrativo. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros podemos entrar. Hay una charla muy interesante sobre este problema, precisamente, que es esta de muerte a la estructura en 3 actos. Era Richard Rouse y Abernathy, parece que eran. Sí. De diseñadores, no es teoría pura y dura. Y plantean este problema, para mí, de forma equivocada, porque dice, el problema es que estamos haciendo juegos de 80 horas con estructuras de películas de hora y media, 2 horas. Dices, ostras, qué cerca te has quedado. Vale, reduce un poco la frase. El problema es que estamos haciendo juegos de 80 horas. Básicamente. Una historia que aguante 80 horas... ¿Cuánto dura para mí la mejor serie americana de la historia, que es A 2 metros bajo tierra? Son unos 60 capítulos de un poquito menos de 1 hora. 60 horas, 5 temporadas. La cantidad de historias que hay es enorme. Nunca te cansas de ella. No porque siempre te empuje hacia adelante con cliffhangers, sino porque los personajes viven mogollón de situaciones que tú quieres acompañarles. Y, bueno, es que descubres la vida con esta serie, si queréis. En 80 horas de juego, ¿cuánto dura el último God of War? Yo no lo he jugado ni lo jugaré, ¿no? 50 horas, más o menos lo mismo que durará esta serie. ¿Qué descubres? Que Kratos tiene un hijo y que tener un hijo le ha hecho ser un ser responsable. Vaya pedazo de obviedad y vaya pedazo de tontería, que para contarme eso ya me lo cuentas en un cuarto de hora. Vale, Kratos era un dios de la guerra, violento, agresivo y tal, tiene un hijo, vale, ¿y ahora qué? Claro, entonces estás como jugando a varias cosas a la vez, lo que dice Antón, ¿no? Metiendo mecánicas y de vez en cuando recordándole al jugador que hay un ímpetu narrativo, que es lo que estos de la charla intentan arreglar. Sí, es verdad que es un problema meter una estructura de película, pero el problema es de entrada la duración. Si quieres que sea un juego de 80 horas, esto lo hace muy bien Alfonso Cuadrado, lo teoriza muy bien, hazlo como si fuera una serie, por episodios, con un desarrollo un poco más estructurado hacia un clímax, pero con micro departamentos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es un sentido de la narrativa más modular. Y, ya digo, el problema es la duración de entrada. Creo que, aquí ya voy a decir cosas burras, no pasaría nada si en los juegos se pudieran saltar partes. Esto que sale al final del Uncharted, que te pone elige capítulo una vez que te lo has pasado, yo si lo pusieran desde el principio, creo que todos nos llevaríamos las manos a la cabeza porque el esfuerzo, el hardcore gamer y tal, pero en 5 añitos lo habríamos aceptado todos. Y la existencia de un modo historia
que digas, a mí por ejemplo los JRPG me atraen por muchas cosas y nunca los juego por el grinding, porque tienes que estar dando vueltas durante decenas y decenas de horas para subir puntos para poder ir a un jefe final. Bueno, pues dame el modo historia de un Final Fantasy y seguramente lo jugaría. Claro, de nuevo, no porque el esfuerzo, no porque Sekiro te has traicionado a ti mismo y tal y cual. Vale, pues entonces estamos atascados en el problema, dando vueltas, tenemos las soluciones fuera, menos duración, estructuras un poco mejor estructuradas, valga la redundancia, y alternativas para el que no quiera atascarse en estos cuellos de botella. ¿Que no lo hacemos? La gente no va a llegar al final de los juegos. Y las estadísticas creo que son menos de 50, pero bueno, es triste, ¿eh? Sí. Emilio. Voy a preguntar algo que quizás se sabe un poquito, pero bueno, yo creo que tampoco tanto, ¿no? ¿Qué opináis sobre las películas interactivas que está poniendo Netflix, documentales? ¿Son juegos, son esperpentos? Para mí son esperpentos, pero no sé, querría saber un poco qué se pretende con esto. Sisplau. Voy a hacer un poco de autobombo, ¿eh? Hay mucha libertad dirigida, ¿eh? Yo tengo un texto de Bandersnatch que me preguntaron, me pidieron de una revista de cine a cuarta pared que escribiera algo, le dije sí, pero dame tiempo porque estaba todo el mundo hablando cuando salió y decían lo mismo, ¿no? La libertad, tal y cual. Pensando Bandersnatch con un poco de tiempo, para mí Bandersnatch fue una promo técnica de Netflix puede hacer esto, ¿vale? Es el medio, el medio es el mensaje. Netflix tiene la capacidad técnica de hacer con streaming elecciones que están súper bien camufladas. Como historia, creo que es el capítulo más aburrido de Black Mirror, y que no es nada provocador decirlo, ya está bastante aceptado que es el capítulo más aburrido o de los más aburridos. Y como reflexión sobre la libertad, si ves la tipología que ha hecho hace poco Clara Fernández Vara de tipos de elecciones narrativas, casi todas son elecciones de estas intrascendentes, de azarosas, que no hacen avanzar la historia y que no te implican a ti. Hay la cosa esta de la frase de elige tu veneno, que es muy telltale, de mal o mal, ¿no? Y aquello dice, pauso el juego y a ver qué pasa. En Bandersnatch es al revés, como esto no tiene impacto, esto no tiene impacto. O te tiras tú del balcón o se tira él. ¿Quién elige en la primera opción? Me tiro yo. Es una elección como muy sesgada, ¿no? Lo eliges en la segunda para explorar el árbol de posibilidades, pero la primera, la que tú te estás metiendo en la historia, no te atrae. Entonces yo creo que es básicamente una demo técnica. Y aquí digo ya la otra cosa de autobombo. Con el último libro este que publiqué, mirando para atrás la historia del cine interactivo, la primera película interactiva de la historia es del 67, de antes del videojuego, la de Kino Automat. Si del 67 ahora el formato no ha cuajado, por algo será, ¿no? O sea, el público ya lo conoce, ya lo hemos vendido. No es que estemos inventando nada, esto está inventado. O faltan buenas películas interactivas, o es que el formato es un nicho, que puede hacer cosas buenas de vez en cuando, pero es un formato de nicho, como lo será la realidad virtual, que a mí me encanta. Es un nicho, no pasa nada. Pero aquí yo cierro siempre con la frase que me dijo una vez un amigo mío, nada académico: cuando pongo Netflix quiero sentarme en el sofá y tocarme los huevos. No quiero con perdón, ¿eh? El tener que elegir, implicarte, es un esfuerzo muy grande que implica un cambio mental, que tienes que dar algo a cambio. Entonces, hay muy buenos juegos que ya son híbridos, Metal Gear, sin venderse como película interactiva. Hay juegos que presumen de película interactiva, como los de David Cage, que no son ni buenas películas ni buenos videojuegos. Y me lo vais a perdonar si os gustan. Pero la idea misma del formato, yo soy muy poco optimista porque creo que es que ya la tenemos. Ya en el 92 hubo un cine que puso un corto interactivo con el mando aquí en un joystick en el de esto, y querían ponerlo como algo regular, duró una, Mr. Payback, no hicieron más películas. Y aquí nuestro amigo Alfredo siempre usa Futurama también, ¿no? De calculón, tener batalla de rayos láser o rellenar papeleo. ¿Vale? Batalla de rayos láser, ha elegido usted papeleo, que esto hace mucho Bandersnatch, ¿no? Tienes dos elecciones y hagas la que hagas siempre vas a lo mismo. Es un esfuerzo mental y de diseño tan grande que yo creo que es mejor integrarlo directamente en un videojuego, que te permite más teatro, más juego de rol, que en una película, que el cine ya está formado. O sea, el cine se puede innovar, pero en la posición espectatorial poco podemos innovar. Es como cada vez que hay un happening o un museo de estos de videoarte, esta película la tienes que ver tumbado, con un ojo abierto, mientras cantas. Está muy bien para un museo, pero nadie haría esto en casa. Entonces, no sé si Antonio es un poco más optimista o... No, bueno, es que
Es que para mí es un libro juego, o sea, es una estructura hipermedia clásica, para mí mal diseñada. Yo recuerdo más que nosotros lo pusimos en clase, los profesores vimos Bandersnatch y con el grado de videojuegos, la asignatura narrativa pusimos el juego y claro, ya de entrada, cereales A o cereales B. Es que, a ver, claro, es que o sea, todas las tipologías de cosas que no deberías diseñar, ¿no? Pues decisiones ciegas, decisiones obvias, está ahí. Entonces yo creo que el tema de Bandersnatch es por supuesto una apuesta de marketing y a mí no me interesa tanto como producto lúdico, porque entiendo que es un libro juego de Timon Mas de los 80 con vídeos. De hecho, a mí me gusta más Dragon Slayer o me gusta más Fantasmagoria. Puedes a jugar, juega en los 90, te lo vas a pasar mejor, porque es más friki, ¿no? O sea, jugar a Fantasmagoria ahí con los vídeos. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece flipante de Bandersnatch es el debate y la guerra de esencias. Que esto también es muy de lo nuestro, el videojuego, ¿no? Sale Alex de la Iglesia, ¿no? Y dice, la revolución del cine es la interactividad. A ver, Alex de la Iglesia, quien vea un poco su Twitter sabe de qué va. O sea, Alex de la Iglesia es una persona que es esa persona que está fascinada por todo, ¿no? Había un personaje en Friends que era el novio de Phoebe, que qué buena carretera por la que hemos pasado, qué bien pavimento, tal, ¿no? Pues esto es lo mismo, es una persona fascinada por todo. Lo que me sorprende es que todo el mundo le siga el juego. Y el juego es gente muy ofendida del videojuego, eso ya lo hemos hecho nosotros, gente del cine diciendo, no, esto es distinto porque en Netflix ahora mi abuela puede jugar a esto, que vale, pues mi abuela puede jugar a esto, pero es que no tiene sentido. A mí lo que me interesa es la guerra cultural que hay ahí detrás. Porque como juego hay cosas que se han hecho antes y mejor, pero lo interesante es, curiosamente, cómo la interactividad llega a Netflix y eso, como Netflix no es cine, Netflix es otra cosa para la propia Netflix. Netflix te dice, ahora, pues tú no vas a ir mi abuela no va a ver una película de Cuarón al cine. Pero oye, ve Roma, que tampoco la ve, pero ve Roma en el salón de casa. Pues ahora mi abuela podrá jugar a videojuegos con esta pseudo interactividad. Entonces entiendo que los de videojuegos salten, ¿no? Pero también, ¿no? Un poco de sensatez ahí, ¿no? Hay que diferenciar la interactividad per se, no es ni buena ni mala. Y de hecho yo creo que el debate de fondo que no se ha hecho es analizar la interactividad en Bandersnatch. Sí. Se ha dicho, Bandersnatch es la revolución de Netflix o Bandersnatch no inventa nada. Ya, pero la cuestión es, ¿Bandersnatch está bien implementado? Para mí, narrativamente hablando, Bandersnatch no aporta absolutamente nada. Es que es más la historia, curiosamente, que empieza, que me parecía interesante, que esta cosa del metajuego, ¿no? El creador de creadores lo abandona por chorradas absurdas, ¿no? Dice... Bueno, hay un problema aquí grave también para mí que es básicamente la memoria. A mí me preocupa mucho la preservación y la historia porque no hay una cultura si esa cultura no tiene tradición. No tradición como algo a respetar, sino como un diálogo vivo. Tú naces en un momento, entras en el videojuego en un momento, participas del diálogo que hay y lo intentas ampliar, complementar. El videojuego no tiene memoria. Hay un reseteo constante cada vez que se cambia de generación. ¿Los juegos de Wii U aportaban algo o no aportaban? Para mí una etapa creativa de Nintendo brillante. Pues toda la basura porque la consola no vende y hay que vender una nueva. Por suerte lo relanzan y claro, ganan dinero. Pero cuando no se gana dinero, no hay memoria. Con estos nuevos medios, constantemente pasa esto. Esta amnesia cultural, realidad virtual. Va a cambiarlo todo y será el paradigma del futuro y tal y cual. Bueno, realidad virtual también, laboratorio, 60, 70, el Virtuality en los 90, que yo lo probé de pequeño, muy pequeñico, y me llevé un chasco que me hizo odiar la realidad virtual durante décadas, me ha costado mucho volver a entrar, la Virtual Boy la tengo en casa. Cuando queremos vender algo como esto es nuevo, llega Prometeo y te trae el entretenimiento, ¿no? No tenemos cultura, tenemos marketing, y Netflix ha hecho una operación de marketing. Os traigo la interactividad, lo que dice Antón, sin debatir qué haces con esta interactividad. El videojuego no tiene memoria, cuesta mucho preservarlo y cuesta mucho hacer historia del videojuego. El cine interactivo no tiene memoria, no se puede conseguir Kino Automat. Yo le he escrito a la hija del creador de Kino Automat y no me ha contestado, que se supone que es la persona que más tiene que estar interesada, porque salió un DVD hace 10 años y el DVD ya no existe. Bueno, pues nada, no hay un archivo de cine interactivo. Y claro, a Netflix le beneficia que esto sea nuevo, porque si es nuevo, hablamos del medio. Si entra una tradición, ya hablamos de qué haces con esta tradición. A mí me gusta mucho ponerlo
con las replay stories y con los librojuegos para adultos. Hay uno que me fascina, de un crítico de cine que se llama Kim Newman, supongo que alguno lo conocerá. Yo soy muy fan de Mark Kermode, es mi crítico de cine favorito. Y Newman es un poco como el padre intelectual de Kermode. Newman en el año 2000 publica un libro que se llama La Lotería de la Vida, Life Lottery, que es un tochaco, es el Bandersnatch pero real, de Elige tu aventura. Si sigues la lógica del libro, son diferentes aventurillas del personaje, bastante más adultas, pero son aventurillas. Si lo lees del tirón, como libro tradicional, de la página 1 a la última, hay páginas ocultas que cosen los diferentes lexías, por hablar en términos técnicos, teóricos, y sale una historia nueva. Entonces, claro, a mí esto es una especie de rayuela por 20.000. Me ofrece 2 libros realmente, o 10 libros interactivos, 100 libros interactivos y un libro lineal. Esto me provoca, esto me estimula. Bandersnatch pierde la oportunidad de hacer algo así, porque sobre todo venía de la promesa de Charlie Brooker, que es un tío que era crítico de videojuegos, que es inteligente y que sabe desmontar muy bien el lado cultural, industrial, sabe decir cosas. A mí me frustró, la verdad, pero a lo mejor algún día Kimmy Smith va a tener un especial interactivo el año que viene, y a lo mejor, como será más modesto, hacen chistes mejores, no lo sé. Algún día funcionará, pero vamos, desde el 67 hasta aquí no ha funcionado. Que antes, Víctor, dijiste que en God of War 4 pues la historia está de 50 horas y tal, porque no tenía mucho sentido, porque al final no te contaba mucho. Pero no he jugado al God of War 4, pero sí he jugado a los otros 3, y al menos yo no jugué God of War por su historia, sino para meterme de hostias con los enemigos y arrancarle la cabeza al boss de turno y tal. Entonces, mi pregunta era, pues claro, no he jugado al God of War 4, entonces no sé bien cuál era el objetivo del juego, pero vamos, yo creo que más o menos era presumir del sistema de combate, los enemigos y tal. Y hasta qué punto la historia ahí es necesaria, porque claro, si no va a contar nada, ¿para qué ponerla? Pero también es como una excusa para meterse de hostia. Los jugadores necesitamos pocas excusas para pegarle a gente virtual, creo yo. Eso es el ADN del medio. Yo le he contestado en el marco de una pregunta sobre jugadores que dejan las historias a medias. Entonces, cuando consideramos que la historia es una motivación, si la dejas es por algo. Si la historia directamente no es una motivación, hay taxonomías de placeres del juego. A mí me gusta mucho la de... yo hice una especie de amalgama de varias, pero últimamente uso más la que tienen los de Digital Quandary, ¿no? Bueno, Sí. Digital Quandary creo que se llaman. Tienen como 12 con 6 macrogrupos y 2 variantes de cada una. Si a ti te motiva el placer narrativo, ficcional, que son diferentes, ¿vale? Mundo de ficción, placer narrativo, le vas a pedir a God of War que te cuente una historia interesante. Si no, te engancha la mecánica y la historia te da igual. No es excluyente. A mí, por ejemplo, los God of War anteriores me gustaba mucho por el combate, pero me gustaba que era muy tonto. O sea, era como un cómic. Claro, vosotros no os acordaréis. Hoy estoy un poco de abuelo de cebolleta, pero me han dicho antes que era como un viejo puntal de no sé qué y yo me he puesto en modo viejo. En los 90 los cómics tuvieron una crisis de identidad y todo era extremo. ¿Vale? Lo cogió el amigo Rob Liefeld y toda la gente estaba amazada, con bolsillos por todas partes, con metralletas más grandes que ellos, no sabía dibujar pies, esto es una cosa muy interesante, y todo era extremo. Entonces a mí God of War me recordó a la mala narrativa de cómics de los 90, pero yo la disfrutaba porque cada cosa tiene un margen y hay veces que yo veo Osu y hay veces que veo películas italianas que imitan imitaciones de Terminator, ¿vale? Y no pasa nada. Hay que saber tener mal gusto. Entonces, claro, a mí lo que me preocupó de este God of War, que es lo que me ha creado rechazo, es que un juego de acción de más de 10 horas no lo veo. Creo que una mecánica de acción de combate como la de God of War no se sostiene durante 40 horas. Y un juego narrativo que usa un personaje que era burro y que era hortera y era una relectura de los mitos griegos que me apasionan, pero en cutre, y yo quería que fuera Zeus Mazao. Yo no quería un Zeus que venía de los mitos griegos, yo quería el Zeus de cómic cutre. Si me quitas una cosa, me quitas la narrativa camp, disfrutable, y me quitas el sistema de combate que era súper pulido, que iba, no te sobraba una escena de combate en los God of War antiguo, a mí me atrae cero. Entonces digo, es una cuestión más bien de motivación, de jugador implícito, de decir, vamos a ir a por los jugadores de placer de la narrativa, jugadores de mundo de ficción, jugadores de competición, jugadores de cooperación,
habrá gente que le haya encantado y no parece un mal juego. Antes lo he dicho muy burro, pero no parece un mal juego. No sé si... Sí, no, yo suelo decirte que para mí el ejemplo está para ir un poco más para atrás, está en Skyrim, ¿no? Es decir, tú cuando diseñas un juego lo que no puedes plantear es gustar a todas las perspectivas, tienes que focalizarte, porque si no te focalizas entonces pierde todo el sentido y lo harás todo mal. Skyrim es un juego que es muy ambicioso, muy grande, pero justamente ellos tenían dos ideas muy claras. Una es sentir un mundo vivo y que las narrativas, que son micronarrativas, estuvieran muy vinculadas unas con otras. Eso es lo que querían. Y de repente, no sé si recordáis, pero de repente hubo todo un colectivo de gente que se compraba Skyrim y se dedicaba a pasear por Skyrim. Y hacía fotos a las flores, a los árboles, ahora está lloviendo, ahora se va el sol. Y había gente que hacía pues, álbumes de fotos. Y la gente jugaba Skyrim y pasaba de los combates y no quería subir de nivel, no quería hacer nada. Bueno, cada uno... Eso es lo importante y eso es lo que, por ejemplo, Víctor trabaja mucho más, que es el tema del play, ¿no? De cuál es el posicionamiento del jugador. Nosotros, como creadores, podemos posicionar una perspectiva o dos en relación a nuestro público objetivo, ¿no? Pero ese jugador implícito que nosotros podemos tener en mente no tiene por qué ser ni mucho menos el real. Habrá gente que engancharás, pero habrá gente que no engancharás. Hay casos extremos, ¿no? El caso, por ejemplo, del Red Dead Redemption 2 es un juego que ha intentado ser súper abierto en todo. Si fijáis, Red Dead Redemption 2 es un juego que es masivo porque intenta hacerlo todo, ¿no? Es mundo abierto, 1000 acciones, narrativa además de diseño ético, que es una cosa de la que hemos hablado, pero que es intentar, ¿no? Que si salvas a luego la familia... O sea, hay como todo un conjunto de cuestiones. Bueno, si eres Rockstar y tienes miles de millones, puedes intentar abordar eso, pero si no, mi consejo siempre es intentar focalizarte en aquello que tú crees que es tu público objetivo y luego pues esperar a que la gente haga lo que le dé la gana con tu juego, que es lo que suele pasar, por otro lado. Si cogéis cualquier juego y os dedicáis a analizar, eso lo hemos hecho en mi grupo de investigación, analizar comentarios de Steam, ¿no? Es apasionante, ¿eh? O sea, es una cosa... El abismo. Después de Foro Coches es el siguiente abismo. Pero coges cualquier juego, os ponéis a analizar, mejor que no sea el juego que saquéis vosotros, porque entonces entráis en el abismo profundo, pero vais a ver cosas flipantes. Pero cosas flipantes, yo recuerdo analizar Trópico 4 para un artículo que hice, y Trópico 4, que es un simulador de broma, ¿no? Humorístico de un régimen político, pues había gente que criticaba los gráficos, gente que decía que no me puedo mover por el mapa, gente que decía que, claro, es que estás haciendo broma de Cuba y éticamente me parece reprobable. Es decir, la perspectiva es ser tan transversal en todo que es inviable que queráis ir a todo. Entonces yo te diría, a lo mejor a ti no te interesa God of War por los combates, pero no por la narrativa. A lo mejor hay otro que dice, no, es que a mí el rollito mitológico me interesa y aún, a pesar de los combates, quiero seguir viéndolo. Bueno, pues es igual de lícito en eso. El problema es cuando la narrativa, vuelvo a Resident Evil 4, perdonad, pero cuando es tan mala que se pone en el camino. O sea, hay juegos que son mejores sin narrativa tradicional porque es que la alternativa es desastrosa. Entonces, estos juegos sobreescritos, con cinemáticas eternas, con diálogos muy malos, con la radio todo el rato hablando, son un problema. Si a ti en God of War te dan un diálogo de vez en cuando, una cinemática y tal, y no te importa, porque lo que importa es pegar hostias, ha cumplido. A mí lo de Red Dead Redemption me ha recordado una cosa que me pasó el otro día. No sé cuál es vuestro juego favorito, pero seguro que tenéis la copia física y es como un tesoro ahí en la estantería y ponéis ahí, tengo el Panzer Dragoon de Saturn que lo conseguí de casualidad, tengo tal... Me pasé una foto del game con Red Dead Redemption 2, como 4 columnas a reventar de segunda mano. Claro, ¿este es el juego del año? ¿Esta es la mejor experiencia que has vivido este año, que supera el cine, que es la gran novela americana pero en forma de videojuego, y te la pasas y la llevas al game para cambiarla por un Call of Duty o por el Mortal Kombat? O sea, a ver, si no tienes dinero, efectivamente no lo voy a criticar, pero como producto cultural hecho para durar, ¿esa es la gran historia que has vivido este año? Ostras, pues hay un problema, ¿no? Cuando quieres cubrirlo todo, acabas con cosas de mucha... una eclosión muy bestia, un ruido mediático del juego del año del mes o el juego del año de la semana, y al mes siguiente lo que se lleva es esto, y tu juego está llenando estanterías de segunda mano y nadie lo compra. A mí me preocupa bastante eso, este tema de grandes historias de usar y tirar. ¿Cuántos juegos de estos grandes os habéis pasado, primero? Eso es importante, sí, pero ¿cuántos recordáis el final? Porque es verdad lo que dice Antón, para mí un final, el sentido del final es importante, y un final memorable
puede salvar, y esto es teoría de guión de cine también, puede salvar casi cualquier desastre. ¿Cuántos grandes finales recordáis en el videojuego? A mí se me ocurre Inside, de los últimos, ¿vale? Edith Finch. Edith Finch, Pero no brutal. por el final, sino tanto por la trayectoria, a lo mejor. Sí. Porque es muy catarte, es muy... Y porque dura, ¿cuánto dura? 2 horas. Claro, es que es... Pero claro, entonces esto es grandes historias de usar y tirar. No tengo ninguna respuesta a esto, pero es una preocupación que tengo bastante en activo. Una cosa, en el tema del videojuego tenemos que existe un sistema mecánico, son una serie de sistemas que se dedican a interactuar entre sí y permiten que el jugador cree ciertas experiencias o actúe de una manera o se resuelva de otra. Entonces, esa interacción con el propio sistema ¿se debería estudiar desde el ámbito de la ficción o desde el ámbito de la narrativa? Es decir, ¿es posible crear una experiencia narrativa satisfactoria basándonos solo en el uso de estos sistemas, sin intervenir mediante guión o desarrollo de la propia historia, de meter letras de por medio, como quien dice? Bueno, yo creo que es un poco lo que decíamos antes de intentar contar cosas de manera interactiva sin palabras, ¿no? Mira, justo antes ponemos el ejemplo de Edith Finch. Yo creo que Edith Finch tiene una línea argumental central que todos la reconocemos, pero curiosamente, si tú has jugado todo de Edith Finch, la gente se queda con momentos de Edith Finch que no son particularmente narrativos en el sentido del diálogo, ¿no? Que yo recuerde claramente la parte de la bañera, ¿no? Es un momento en que tienes una música, pero a través de la interactividad, a través de las mecánicas de juego, te está contando una tragedia de narices. Y ya no hablemos del tema del pescado, ¿no? Que más o menos con el tema del cartel, ¿no? O Inside. Inside es una mecánica de movimiento sin ningún tipo de expresión como tal, y es ese juego entre el primer plano y el fondo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ahí tienes ejemplos muy interesantes. Pero no es fácil. Es que, claro, ahí está lo difícil. O sea, petar... no me quiero meter con Ubisoft, pero Es víctima fácil, ¿eh? pero coger y petar un juego de 50 millones de líneas de diálogo es fácil. Si tienes dinero, tienes los medios. Es fácil. Y realmente pasear por una ciudad de Ubisoft, notas que está viva porque todo el mundo está hablando. Pero ahí... Eso para mí no es la narrativa que busca el videojuego. Es decir, eso lo puedes ver en cualquier película. Lo que aspiramos con el videojuego es intentar que a través de las mecánicas sean significantes. Que con 4 cosas yo puedo contar algo que de por sí tenga interés. Y a mí me parece mucho más interesante la historia del niño en la bañera, de las 4 mecánicas, de cómo sube el agua y todo eso. Eso me parece mucho más potente que no que tengas una voz con la madre diciendo ay, que no sé qué, que no sé cuántos. No, es mucho más interesante eso. Entonces se puede hacer, sí, pero es difícil, es muy difícil. Es que no. Pero es que estaba el Andrés. Sí. Bueno, últimamente, no tan últimamente, YouTube y Twitch, no hay como a nivel narrativo, no se está investigando o pensando de alguna manera para aprovechar justo este fenómeno, porque yo veo y más o menos están jugando los mismos juegos que hace, con mejores gráficos y lo que sea, pero los mismos juegos que hace 20 años, y eso se podría aprovechar de alguna forma, ¿no? Hay un caso para mí creo que muy acertado, que no se le ha hecho mucho caso, que es el juego de Batman de Telltale, que lo comentaba antes, que tiene el modo no sé si se llama modo colectivo o como le llaman. No es YouTube, pero es gente jugando en grupo y tomando las decisiones por votación democrática, tipo lo que era Kino Automata en su momento. Una película interactiva que el público votaba, ganaba la opción más votada. Esto podría funcionar en YouTube. Lo que pasa es que la relación, otra vez, industrial, económica, cultural, de legitimidades culturales entre YouTube y la industria del videojuego no es fácil, porque hay gente que dice que YouTube beneficia, hay gente que dice que un juego que funciona igual de bien en modo espectador lo destroza YouTube, hay gente que no deja que se haga streaming, pero para mí esto, lo que están haciendo en Twitch de Twitch Plays Pokémon y cosas de estas, es un poco este rollo, ¿no? De mucha gente jugando a la vez y aprovechando una especie de posición intermedia entre espectador e interactor. Pero no se me ocurre mucho más, no sé tú. No.
Pero no es tanto como que el chat decida sobre el juego, sino como una especie de relación entre el streamer y el chat, que juntos tomen las decisiones, o incluso que el chat se aproveche de las reacciones del streamer que está jugando un juego o algo parecido. Hay un streamer, no recuerdo cómo se llamaba, lo vi en una charla bastante interesante en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una charla que contaban que hay un streamer que lo que hace es que narrativiza su partida. Entonces tú lo estás viendo y el tío está disfrazado como el personaje que está jugando, y entonces antes de atacar a un personaje o lo que sea, pues lo consulta con la gente de su chat. Y entonces, en función de lo que pase, o si muere, por ejemplo, puede decir, o queréis que empiece de cero, que recupere la partida, es decir, esa sería una fórmula, digamos, muy intermedia, de convertir en lúdico el propio chat y usando el juego como soporte final o como resultado final de la decisión. Lo que tú planteas es interesante, pero efectivamente yo creo que es más un problema industrial, que el primero que lo haga y lo haga bien, abrirá un campo nuevo, como siempre, a aprovechar de eso como parte integrante del juego. Pero sí puede ser interesante. Hay un foro que llevan desde hace tiempo una partida colectiva, creo que era a Civilization 5, que es una democracia pura y dura. Hay un montón de foreros que tienen que pasar unas pruebas para ser ciudadanos con derecho a voto y toman decisiones de todo. Y cualquier movimiento de la partida se vota antes en el foro. Entonces, claro, vamos a declarar la guerra a este país, pues se tiene que votar, declaramos la guerra, no la declaramos. Es una partida colectiva como de una especie de LARP digital, de rol en vivo digital, usando el juego como excusa, que lo que hace es transformar el juego. Aquí esto lo aprovecho para recuperar una cosa que decía antes Antón, que es el tema este del play, que creo que también es uno de los obstáculos, para mí es lo mejor del juego, y es el obstáculo para que el juego sea arte, cultura, legitimado, gran cultura, ¿no? Que es que el juego es caótico. Tú puedes hacer un juego muy serio, muy profundo, metáforas de la depresión, y toda esta cosa que hay algo muy adolescente, ¿no? Que todo el mundo hace... Es un monstruo, pero es una metáfora de la depresión. Joder, vaya inventazo, ¿no? ¿Qué descubrimiento has tenido? A nadie más se le ha ocurrido. Tú puedes hacer esto. En el documental este horrible de Indie Games sale Jonathan Blow enfadado porque hay un youtuber jugando mal a Braid. Y llega alguien y rompe el juego. Pero es que para mí romper el juego es parte de jugar. Porque el juego, os decía antes que era juguete. Y un juguete no tiene una manera buena de jugar. Un juguete lo coge... De hecho, juguete no es nada. Ahora la única cosa que me interesa de Toy Story 4 es que hacen la única pregunta que la saga no ha hecho hasta ahora. ¿Qué es exactamente un juguete? La niña coge una cuchara de plástico, un tenedor de plástico, le pone ojos y ese muñeco cobra vida, ¿vale? Esto a mí me interesa, porque juguete es lo que yo digo que es un juguete. El juego es apropiativo, esto ahora de repente va a ser una bomba, yo lo tiro y os lo vais a pasar entre vosotros, ¿no? Entonces el videojuego, por complejos, no quiere ser juguete, no quiere ser frívolo, no quiere ser juego, tiene que ser importante y serio. Y hemos olvidado la parte de play, la parte de juego, pero el juego es caótico. Entonces, los youtubers, que a mí me ponen muy nervioso, no me gustan, me gusta, teóricamente, la parte como analista, porque sí que demuestran el caos inherente al play. Tú puedes hacer el juego más serio del mundo, o más estructurado, más sistémico del mundo, llega un youtuber y lo rompe. Bien hecho. Romper el juego es parte del play. A lo mejor no es parte de las reglas del ludus, pero romperlo es parte del play. Entonces, a lo mejor en vez de buscarlo en maneras legitimadas, maneras integradas en el diseño de jugar en colaboración, lo que hay que hacer es acoger a los youtubers que lo rompan, ¿vale? Los youtubers que tienen metajuegos, que juegan para YouTube y que hacen cosas con la comunidad y que proponen cosas a la comunidad, ya están inventándose juegos nuevos. Estos metajuegos que son maneras de jugar propias. Y esto... No sé hasta qué punto sería bueno que fuera la industria la que lo dominara. Porque es como cuando en el trabajo gamifican. Hoy va a ser el día de jugar en el... No, yo para jugar me voy a mi casa. Si quieres darme un trabajo lúdico, dame más tiempo libre. Ya está. La única manera de gamificar el trabajo es dejar tiempo libre para jugar en casa. Y con el juego igual. Yo te doy este juego, tú lo quieres romper. Los bugs de Skyrim. Aquello fue fantástico porque había como una especie de concurso no oficial con gente que hacía a ver quién grababa el vídeo más burro. Si hubieran dado un premio los creadores de Skyrim al vídeo más burro, hubiera sido una muy buena manera de reconocer y legitimar sin robar esta energía playful. Acabamos con estas dos preguntas y empezamos a cerrar ya un poco porque se nos está yendo. Sí.
Lo que habéis comentado antes de las cinemáticas en general, va un poco en relación hacia qué opinión os merece en un contexto, en un marco de un juego lineal, el que se te otorgue la responsabilidad de cuidar de un personaje, digamos, y que posteriormente la cinemática sea resolutiva de forma narrativa. Es decir, que en lugar de contarte sobre la historia, te resuelva la historia matando a ese personaje o haciendo algo que quita toda la libertad en ese momento al jugador. Entonces, ¿hasta qué punto es legítimo hacer esto porque es la obra del autor y decide lo que ocurre narrativamente? O, por el contrario, está rompiendo el pacto, el pacto no vinculante, digamos, con el jugador, de dejarle a él la posibilidad de que elija la historia. Bueno, yo te diría que si tú dejas libertad y luego obligas a algo, no dejes libertad. O toma una decisión, o no lo obligas, o no dejas libertad. Pero esta cosa de... Claro, yo entiendo que muchas veces usamos las cutscenes, ¿no? Como sistema de transición, son muy cómodas y tal. Pero cúrratelo más. Es que al final también, que es verdad, que estamos en locuras de producción muy rápidas, pero hay que ser coherente con las cosas. Y además es que vas a cabrear al jugador, y eso lo sabemos todos. Entonces, hay que ser coherente. Eso hay que ser coherente. Y la libertad, si es demasiado abierta, pierde sentido. Si está tan restringida porque luego se la niegas, no es libertad. Es una impostura de la libertad. Y eso no puede pasar. Entonces, yo prefiero obligar a mi jugador a que se trague una cutscene, que por ejemplo, un ejemplo que he puesto antes, un juego que lo hace muy, muy bien y lo hace sistemáticamente, es Uncharted 4. Uncharted 4 estás cambiando de paisaje y de entorno, no sé, cada 2 escenarios cambias de entorno. Te mantiene una coherencia narrativa, una unidad de equipo, vas tú solo o vas con el hermano y tu mujer. Y no te rompe en ningún momento esa fantasía del empoderamiento, de yo tomo decisiones y eso parece que tiene, ¿no? Que impulsa la narrativa. Yo te diría eso, yo creo que hay que ser coherente en eso. Yo prefiero ir estoy muy de acuerdo con Antón y prefiero ir a casos. Final Fantasy VII se sigue hablando hoy en día y es el ejemplo paradigmático. A mí ni me gusta ni me disgusta porque no opino. Hay muchas cosas que tengo en terreno gris y los Final Fantasy están en terreno gris. Ni me gustan ni me disgustan, que también hay que aprender esto, que hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan y luego otras que ni opinamos. Yo el God of War nuevo lo debería poner ahí. Pero es verdad que a los jugadores les gusta y funcionó. Algo harían bien, ¿no? Con esta se discutió mucho y de hecho, acordaos que se hablaba hay leyendas urbanas de si haces X la puedes salvar y todavía hoy se habla de esto. A ver cómo lo hacen en el remake. The Last of Us creo que lo hace muy bien, porque desde el principio te dicen, esta es la historia de Joel, y Joel manda. Y él es el que toma, es el que dirige, es el que conduce. Tú lo llevas a él, pero interpretando el papel de él. Y en su guión él es esto. Él no es un tipo que de repente pueda ser un pacifista. Él no es un tipo que supere sus traumas personales. Él no es un tipo que ponga el bien común por delante de tal. Cuando tiene que tomar una decisión, la cutscene la toma por ti y luego tú apechugas. ¿Vale? A mí me parece en The Last of Us brillante. Y el caso que más me interesa, y creo que es un poco el camino a seguir, es Firewatch. Porque Firewatch te da la sensación, te engaña diciendo que tú puedes tomar decisiones, te preguntan, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Pero luego ella toma la decisión que le da la gana. Porque está muy bien planteado, las decisiones no son ¿qué haces tú, jugador? Ella pide consejo, pero en la vida real, cuando la gente pide consejo, luego hace lo que le da la gana. Entonces ahí creo que juegan con mucha gracia, con esta especie de parece que puedes intervenir, pero luego no. Te enfadas porque no has cambiado, pero entiendes que es que hay una relación con ella, que al final te lo dice, bueno, yo te pedí opinión, pero no tengo por qué obedecerte. Que tiene sentido narrativo y te crea una experiencia. A mí la relación entre las dos voces, porque al final no los ves, me conmovió, me capturó. Y eso que Firewatch está llena de trampas y de truquitos para que sea mucho más sobre raíles de lo que parece. Pero esto me gustó. ¿Qué hago? ¿A o B? B. Pues no, voy a hacer A. Te he preguntado por preguntarte para que no te sintieras mal, pero creo que por aquí hay bastante vía abierta. Entonces, ¿querías decir algo? Sí que voy a preguntar algo. La cuestión es que no estoy del todo seguro de si tiene exactamente algo que ver, porque una de las cuestiones que a mí me recuerda parte de la anterior charla de que está ocurriendo de cierta forma en los videojuegos es esa falta de atrevimiento a tocar en más profundidad ciertos temas, por ejemplo de Division. Estás ahí, y lo que tú comentaste, estás ahí en la Casa Blanca, que la ocupaba alguien, pero esto no tiene nada que ver de forma política. Creo que tengo entendido que eso sería en parte por el factor comercial y por tanto de que también a la vez
del propio videojuego, que se siguen llevando un rastre de simplemente ser un juego. Serían esas justificaciones, y también de cómo intentar justificar de dar mayor significante de, aunque puedas resultar temas más políticos a la hora de intentar llevar un proyecto de esa forma. No sé si... Sí, pues es una pregunta muy buena, pero... Es complicada. Yo te diría, el videojuego tiene... para mí tiene un triple estigma, que es muy claro, que es, primero, es ficción popular, perdón, es ámbito popular, y por lo tanto lo popular por defecto siempre tiene un estigma. En segundo lugar, el videojuego es ficción, que la ficción siempre está muy deslegitimada en relación a otros medios, y luego, por supuesto, es juego, y el juego por defecto es infantil, intrascendente, o sea, todo lo peyorativo lo tiene el videojuego. Dicho esto, el videojuego es, bajo mi punto de vista, una industria cultural súper conservadora, porque es la primera industria cultural que defiende a capa y espada la importancia de la interactividad, pero luego, cuando hay que poner encima de la mesa el valor de la interactividad, no se atreve. Y para un ejemplo que yo siempre lo pongo en clase y bueno, no me lo imagino. Yo no me imagino, por ejemplo, un videojuego del Cuento de la Criada. Cuento de la Criada es una serie que plantea un Estado totalitario, una serie de un marcado sentido feminista, es obvio, pero ojo, que es una serie que plantea violaciones sistemáticas de una mujer. ¿Vale? ¿Podríamos hacer un videojuego en el que pudiéramos jugar a una violación sistemática de una mujer, no como una cuestión gratuita, sino como una cuestión enfocada, como lo hace esa serie, como una crítica social? Pues yo creo que cuando el videojuego dice que la interactividad es tan importante porque es inmersiva, cuando le planteamos estos temas, que son para mí los temas de verdad, es decir, vamos a plantear la problemática de la opresión, por ejemplo, o la cuestión de la mujer como objeto, ¿no? La cosificación de la mujer. ¿Por qué nadie se atrevería a hacerlo? Pues porque hay algo allí, hay algo inmanente en el videojuego y en la interactividad que yo creo que ya no es una cuestión únicamente industrial, ¿eh? Creo que hay una cuestión hay un cierto pudor histórico a que la interactividad es es un arma de doble filo. Cuando nos interesa, cuando podemos, yo qué sé, jugar a eso, ¿no? Llegan árabes que atacan Nueva York, pues podemos matar 30 millones de árabes que no pasa nada, ¿no? Porque ahí vamos en Call of Duty. Pero cuando queremos retratar la situación, por ejemplo, de mujeres violadas, como es el caso del Cuento de la Criada, con el estilo y el gusto, ojo, del Cuento de la Criada, ahí chocamos. Y el videojuego no se atreve, y no entra. Por eso digo que es de los más conservadores. El Cuento de la Criada, el cuento, el libro de Margaret Atwood, es un libro durísimo, y está publicado. La serie es una serie durísima y está publicada y sale y está en HBO, aquí, en Hulu, en Estados Unidos. Estamos hablando de grandes medios, no estamos hablando de lo indie rarito, no. Entonces, ¿por qué no tenemos ese tipo de grandes temas desde el mainstream? Es mi gran duda. Entonces, cuando tú planteas esto de por qué no vamos a la profundidad, es porque yo creo que hay un estigma con la interactividad, y es que para marketing funciona, pero para tema no nos atrevemos. Aunque también creo que se podría apuntar de cierta forma, es, por ejemplo, en el caso de Spec Ops The Line, que sí que sería un juego que realmente de cierta forma trata la moralidad acerca de la historia del falso héroe, prácticamente. Y es que también es que yo me sentía muy incómodo a lo largo de todo el juego. Solo te diré una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, después de Line es de lo más parecido, pero para mí te hace una trampa básica, que es, tú descubres todo lo que ha pasado a posteriori. Sí. Es decir, hay un conjunto de acciones, pero mientras tú identificas a un enemigo que puedes machacar, lanzar napalm y todo lo que tú quieras, puede haber incomodidad por la violencia. Pero realmente la anagnórisis, ese momento potente de decir, ostras, cuidado que aquí lo que está pasando, lo ves al final de modo retrospectivo. Entonces, eso está bien, pero lo realmente valiente hubiera sido, esta gente de aquí son civiles, mátalos. ¿Sabes? O sea, ponte contra la espada y la pared, es decir, que la interactividad realmente te dé en la cara, no que sea a través de un flashback al final en el que te descubren el pastel. Es que de hecho hay una escena en Spec Ops The Line en la que te da esa posibilidad, cuando se te enfrentan todos los civiles contra ti porque estás matando a todos sus guardias que les están ayudando. Pero es muy fácil esquivarla, Sí. es como en BioShock, que dices matar o no matar y al final ganas igualmente. Yo tengo una pregunta sobre esto, ¿cuánto hace de Spec Ops The Line? No sé. Hace ya 10 años o así, ¿no? Para mí es reciente, pero yo creo que es del 2009 o... Ostras, que después de 10 años el ejemplo de... Aparte que pasa rápido el tiempo, a lo mejor no es 2009, es más tarde. 2009, ¿ves?
Claro, llevamos 10 años diciendo, no, se puede hacer porque lo hizo Spec Ops The Line. Ostras, que hace 10 años estábamos con Iron Man y ahora tenemos Endgame. Sí, quiero decir, yo estoy de acuerdo, a mí me gustó mucho, lo disfruté y está el This War of Mine. Yo hace poco estuve en Bosnia y yo hago una cosa, cada vez que hago un viaje o un sitio así difícil, me hago lista de obras culturales que me ayudan a entenderlo. En casi todos los sitios, literatura, cine, perfecto. Cómic, casi siempre, yo saco, ya está. Videojuego, me cuesta encontrar algo. Encontré This War of Mine y mira, me dejó un poco contento. Pero haceros esta pregunta, cuando estéis con un problema difícil, cuando vayáis a un sitio complicado, lista de obras, cómic, serie, película, videojuego, libro. El videojuego siempre se queda vacío. Antón, lo digo para hacerte también plan comercial de la charla. Va a hablar de los grandes temas. Yo en clase cojo también la Simia Inmortal, hacemos la lista de temas, ponemos videojuegos. Salen muy pocos. Porque no, de hecho tenemos una Game Jam en activo, Slow Game Jam, y el tema que he puesto es el regreso a casa. Porque no se trata nunca de videojuegos, salvo Life is Strange y alguno más. Entonces, pasan varias cosas que no quiero que sea una gran explicación porque no creo que lo sea. Pero primero, hemos aprendido que lo fácil era un cierto tipo de videojuego y hemos identificado una forma con el total. Como la acción, los juegos de reflejo, los juegos de tal, son muy fáciles de hacer en videojuego, todos los videojuegos tienen que ser así. Siempre hay que ganar, siempre tiene que haber... Es fácil que la puntería sea una mecánica básica, ¿vale? Pero que se haya hecho no quiere decir que sea lo único. Después lo que he dicho de la herencia juguetera es muy importante. Las tortugas ninja tenían armas que no usaban. ¿Por qué? Porque las películas y los dibujos era para anunciar juguetes. Entonces tenían el palo y nunca se acordaban de usar las espadas y el palo y tal. Al videojuego le pasa un poco lo mismo. Viene de jugueteras que de repente se ven con la responsabilidad de contar cosas. Y muchas empresas son jugueteras o gente que viene de, vamos a decir que no viene de sectores duros en cuanto a reflexión, por decirlo de una manera básica. Claro, van con lo que dice Antón, conservadores a reventar una industria que no quiere molestar a nadie, que además ha vivido décadas de asedio mediático de sois malos y sois tóxicos y Mortal Kombat. Hubo gente, después de lo de Mortal Kombat en Estados Unidos, que dejó la industria porque su familia les acosaba. Les decía, es que lo que estás haciendo es poco menos que vender droga, ¿no? Entonces, claro, hay miedo por la reacción del entorno. Hay falta de experiencia porque de donde se viene no había una tradición intelectual, cultural, que te permitiera hablar de estas cosas. Y luego hay un rechazo también al play, que el play es, de nuevo, el juego intraducible, ¿no? Caótico, violento. En Auschwitz los niños jugaban. Y jugaban a pasar lista como pasaban los guardias de seguridad. En el gueto de Varsovia jugaban a hacer masacres, ejecuciones, y uno hacía de muerto y otro hacía de nazi, porque cualquier cosa que tengamos delante la podemos explicar con el juego. Y el juego como una herramienta de relación con el mundo. Pero el videojuego no quiere hacer eso. El videojuego, de nuevo, es... No, soy serio, soy importante, pero cuando me planteo problemas serios es desde la representación y desde la medallita de yo también juego a ser adulto. Editor de personajes que te puedes hacer una mujer negra nazi. Esto para mí es la cima del vacío posmoderno que tiene el videojuego. A lo mejor no tienes que permitir que se creen mujeres negras nazis, sino que tienes que enseñar lo que es realmente el régimen nazi, que creo que va bastante bien recordarlo. Discutimos constantemente la representación. Claro, es que cuestiones raciales, cuestiones de identidades sexuales, yo tengo papers sobre esto y me preocupa mucho el tema, pero hay cuestiones de fondo que son mucho más bestias. No, a mí hacer un elfo gay me parece bien que esté, pero lo que dice Antón, ostras, hablemos de la homosexualidad en países donde está condenado a muerte. Tengamos los huevos, hablando claro, de hacer un videojuego que denuncie esto. Porque es que además los videojuegos de denuncia al final siempre se quedan en cosas independientes, muy pequeñas, muy experimentales. Yo ahora voy a un congreso el mes que viene con videojuegos sobre refugiados. No hay ninguno que sea comercial. Son todo cositas de ONGs, de Naciones Unidas. A mí me falta esa valentía también, ¿eh? Hay varios factores y no lo voy a arreglar, pero me falta ir a la raíz de las cosas y no tanto a de repente te cambio la careta y ahora ya eres diverso. Si me puedo disculpar una pregunta, es que nos recomendaron durante la asignatura del año pasado en artística una página de juegos web que era juegos que eran así como que tenían un mensaje y tal, que era por ejemplo uno que se llama Dorothy, que era un punto que se movía por un espacio. Y parece que si eran otros puntos se parecía que tenías que esquivarlo hasta que llega un punto... Loneliness, sí. Loneliness, sí. Sí. Luego, y me
efectivamente, llega un punto que parecías que iba a tocar, pero se dividían y como que ninguno parecía tocarte. Y que era un juego que se trataba sobre la soledad, de que al final parecía ser de que, aun cuando ya por fin querías unirte, nadie quería estar contigo, todo se volvía negro. Yo estaba viendo, lo que pasa es que te das cuenta de que, vale, es un juego que ya en 5 minutos me ha dado un mensaje, pero juegos en el que se trataría, bueno, vale, Spokane Ocean lo hizo, sí, pero juegos que mandar un mensaje, realmente se pueden hacer juegos de, no 80 horas, pero 5 y que la gente lo juegue, porque si sabes de que va a tener un mensaje, ya lo vas a jugar. Ya al principio de jugarlo, por la publicidad o lo que sea, sabes qué mensaje va a tener. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer? No digo de que no sea necesario, pero realmente sería viable hacer juegos con mensaje, pero sin realmente saber antes del juego cuál va a ser el mensaje, porque si no carece ya sentido, porque si la publicidad te dice todo el mensaje, jugar al juego no tiene ningún sentido. Bueno, pero se refiere más al mensaje como elemento estructural del relato, ¿no? Es decir... Moralina. Sí, es decir, yo lo de Dragon Age, está profetizado que vendrá un héroe que salvará al mundo de un dragón, es como, otra vez. Es como el horror, ¿no? Pues el lugar busca algo que... O sea, esto no va de la moralina ni de transmitir ni de convertirnos en un serious game, ¿vale? Que serious games para mí están en otra categoría con otras finalidades. Pero qué sé, un juego sobre el tema de Siria. Un refugiado que tiene que ir de Siria a aquí y puedes hablar... ¿Un Uncharted de un refugiado? Un Uncharted de un refugiado. Ya, lo que pasa es que para eso sería un juego de por mensaje, pero es que también sería un juego en que se tiene que gastar muchos recursos y también también la parte comercial de igual no interesa de gastar tantos recursos, de tantas mecánicas de poderes lograr y tal, para que sea en un mensaje que además vaya a ser polémico. ¿Puedo acabar yo con un poco apocalíptico? Porque creo que vamos acabando. Voy a soltar el apocalipsis ya. Yo prohibiría la palabra mensaje, porque mensaje me suena a moraleja. Me suena a He-Man al final diciendo, niños, hoy hemos aprendido que... mensaje no es riqueza del texto. Es una tesis para niños pequeños. El problema es que el videojuego sigue siendo adolescente, infantil, y cuando habla de mensaje, habla de lo triste que es estar deprimido. Es una cosa que yo ya sé. Y es que estoy triste y me siento solo. Ya, está muy bien que exista esto, pero cuando yo hablaba hace 10 años de variedad de temas, no me refería a mis primeras emociones. Y estos libros del monstruo de las emociones que cambia de color, que lee mi sobrina de 6 años. Entonces, mensaje no es lo que tenemos que tener como objetivo. Hay un director de cine animado que se llama James Van Meyer, que a mí me encanta, que hace unas películas rarísimas. No consigue ser comercial nunca, pero el tío ha vivido el cine toda su vida, que él dice, mis películas no tienen tesis, no sé de qué van. Mis películas tienen preguntas. Y esto lo hace para mí quizá el mayor genio vivo, en general ahora mismo, que es David Lynch. ¿De qué va una peli de David Lynch? No lo sé. Ahora, hablamos de qué van, porque si tienes toda la tarde lo hablamos. ¿Qué mensaje tiene una peli de David Lynch? No lo sé, pero está claro que Cabeza Borradora hay miedo a la paternidad, hay soledad, hay una especie de sueño americano torcido súper perturbador. Las películas de David Lynch tienen preguntas sobre la vida, no tienen mensajes sobre la vida, porque mensajes, naces, no sabes dónde estás, te mueres, has aprendido poco y con suerte transmites un poquito para que el siguiente sepa un poco más. Casi nunca lo conseguimos, ¿vale? Entonces yo soy bastante pesimista en esto. No hay mensajes, hay preguntas. Los videojuegos se deberían hacer preguntas. Hay una frase de un youtuber que a mí me gusta bastante, por ir a cosas, el Movie Bob que es un señor así como muy... el gordo de la tienda de Los Simpson, pero que acierta muy bien, el tío como crítico cultural de vez en cuando, dice, la solución a los problemas de ahora de videojuegos suele estar en el pasado del videojuego. Me voy a poner apocalíptico. Es que esto de mensaje, o preguntas ya estaba, y en el mainstream. No hace tanto que el videojuego se torció, el videojuego ahora está para quemarlo entero, el AAA, para mí. ¿Vale? Será una cosa buena cada 10, siendo muy generoso. El AAA está agotado creativamente e industrialmente, porque cada año se habla de que se va a hundir. Pero hace 10 años, en la PlayStation 2, hace 10, 15 años, los juegos que vendían eran Shadow of the Colossus, bueno, relativamente, ¿no? Pero no era un juego indie oculto. Metal Gear Solid 3, Silent Hill 2, la complejidad moral, dramática, humana, adulta de Silent Hill 2 no se ha vuelto a tocar. Tenemos un problema. Cuando la apuesta comercial del año de Konami, en aquel momento, era un juego que hoy en día no haría ni siquiera un indie, porque los indies de terror son pasajes del terror para niños, hoy en día. Son, un susto, la linterna, hazme un Silent Hill 2
con la apuesta comercial que tenía con Amiga en aquel momento. ¿Qué pasa? Que este es mi apocalipsis, con la PlayStation 3 entra Internet, sobre todo. Está antes, pero cuando se normaliza es con la PlayStation 3. Se crean nuevos mercados digitales para el indie se erige como defensor de los grandes mensajes y el AAA se acomoda en una posición de, es que si no hacemos esto la gente nos va a rechazar. Ostras, pero es que los blockbusters de ahora del cine americano tienen ideas potentes. Endgame tiene ideas potentes. Civil War, aunque luego tenga que volver al cauce de cierta normatividad, Civil War plantea ideas muy potentes. El conflicto entre Tony Stark y el Capi funciona a diferentes niveles. Dame eso en un videojuego. No hace falta que me des Corea, pero dame eso en un videojuego. Y eso lo teníamos hace 15 años. ¿Por qué se ha perdido? Por esta falsa ruptura de el indie cuenta cosas importantes y es la metáfora de la vida, que siempre es soy rico, occidental y estoy triste, la tristeza, la melancolía de la clase media occidental. Y el AAA es que no se la puede jugar, porque claro, depende del futuro de mucha gente y tal y cual, y el crunch y todo esto. A mí me gustan las superproducciones que no se podrían hacer sin mucho dinero, como El nombre de la rosa, que es una película que me flipa. Es una novela que ha vendido todo lo que se puede vender y más, y es una película que construyeron un monasterio y una torre entera para hacerla. Es brutal. Estéticamente esa película parece hecha ahora, pero es que hace menos El Señor de los Anillos. La jugada comercial de hacer El Señor de los Anillos, que ahora es fácil ponerle pegas porque ahora ya la sabemos, pero en el momento hacer 3 películas sobre Tolkien, que no es que estuviera precisamente de moda, fantasía, que no estaba de moda, créanme, antes de o sea, no había Juego de Tronos. Y se la jugaron, y lo hicieron, y funcionó, y ganó premios, ganó taquilla. Ostras, ¿por qué el videojuego no juega eso si ha podido y podría? Este es mi apocalipsis, soy pesimista, pero creo que habría arreglo. No puedo decir nada más. Ha acabado el stream ya. Bueno, pues simplemente me gustaría agradeceros a todos el haber venido y sobre todo agradeceros a vosotros dos. Yo llevaba aquí una lista bastante larga de preguntas, pero habéis ido sacando todos los temas, hemos ido trabajando un poco todas las cuestiones. Déjame decir una cosa que merece la pena dedicarse a esto, que no os quedéis con un último mensaje apocalíptico de esto se va a hundir. Nosotros empezamos a investigar antes de que tuviéramos permiso. Creemos en que se pueden hacer cosas y creemos en el medio. Sí. Creo que hablo en nombre de todos en esta mesa. Sí, no quememos la industria antes de que salgan, por lo menos. Pero tenéis la responsabilidad de, oye, no os acomodéis. Bueno, yo creo que además es han salido unas ideas, ¿no? que hemos trabajado también en las clases y yo espero que esta conversación también os haya aportado pues, puntos de vista igual, pues eso, diferentes también y otra forma, ¿no? de ver el videojuego. Seguimos esta tarde a las 5 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales con la charla de Antón, así que en principio es un seminario para los de segundo de videojuegos, pero los que os queráis acercar, allí estaremos, ¿vale? Pues muchas gracias a los dos y gracias a vosotros también.